Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Ramona y Nicolás están sentados juntos en un café junto a una gran ventana, tomando el té. Ramona está comiendo un pastel de fresa con chispas de chocolate. El camarero les pregunta si necesitan algo más, pero la pareja amablemente lo rechaza. El brillante sol de junio brillaba con fuerza. Ramona y Nicolás son un feliz matrimonio. Él es millonario y ella es su esposa. Nicolás estaba involucrado en el negocio de las máquinas expendedoras, principalmente máquinas de café, dispensadores de agua y máquinas expendedoras de snacks. Estaban ubicados en toda la ciudad, en universidades, gasolineras, los lugares más rentables, en escuelas, el metro y centros comerciales. Los precios de las máquinas expendedoras eran razonables tanto para estudiantes como para jubilados. Nicolás y sus empleados se aseguraban cuidadosamente de que todas las máquinas funcionaran a la perfección, lo que resultaba en una alta demanda. El primer encuentro entre Nicolás y Ramona fue divertido. Una tarde de invierno, Nicolás, que tenía 25 años en ese momento, regresaba del trabajo. Estaba nevando, oscuro, especialmente cuando había una considerable distancia entre los faroles. De repente, al otro lado de la calle, en el lado opuesto, vio una chica. La luz de la farola la iluminaba. Era hermosa, alta, delgada, con cabello castaño ondulado y exuberante, con un modesto abrigo negro, un sombrero de piel negra a juego y botas altas. Nicolás también notó a 3 individuos sospechosos que la seguían. Sospechosos porque iban vestidos de negro con bandanas en la cabeza en lugar de sombreros, cadenas colgando alrededor de sus cuellos y sonreían maliciosamente. Nicolás incluso escuchó a uno de ellos decir: «La atraparemos ahora, yo voy primero». El chico los siguió, aunque no pensó en cómo estando solo se enfrentaría a 3 hombres. La chica dobló la esquina de un edificio donde había un pequeño patio en el contenedor de basura y en un estrecho callejón que conducía a otra calle. Era un lugar desolado donde generalmente se encontraban personas sin hogar o maníacos y violadores. Nicolás escuchó a uno de los personajes sospechosos llamar a la chica preguntándole por qué estaba sola y cuán lejos vivía. Mientras tanto, los otros 2 cómplices se acercaban a la chica desde diferentes lados. Nicolás se dio cuenta de que estos hombres querían atacarla y posiblemente algo peor, y estaba a punto de salir de su escondite. Pero la chica golpeó al líder de la pandilla entre las piernas, haciendo que cayera al suelo gimiendo y maldiciendo. Uno de los secuaces intentó saltar sobre la chica, pero ella agarró su brazo, comenzó a doblarlo con fuerza y luego arrojó al hombre contra el otro, derribándolos a ambos. Se golpearon en la frente. Nicolás quedó asombrado por la chica. No cualquiera puede defenderse de esa manera. Sin darse cuenta, salió a la luz. La chica, al notarlo, quiso golpearlo también, pero él rápidamente explicó que no estaba con esos tipos y que estaba en realidad preocupado por ella. Sin embargo, la chica, aparentemente sin creerle, le ordenó que volviera a su casa y se alejó. Nicolás luego notó que había dejado caer su sombrero durante la pelea y la llamó, pero ella ya había comenzado a correr y desapareció. Nicolás, sin saber por qué, recogió el sombrero, dándose cuenta de que el líder de la pandilla estaba a punto de levantarse. Era un chico tranquilo y tímido, pero antes de irse le dio una patada en la parte trasera, gruñendo enojado. «Actúa como un hombre, no como un cerdo». Así es como su padre le enseñó. Nicolás volvió a encontrarse con la chica cuando asistió a su primera sesión en el club de fitness. Resultó que su nombre era Ramona y había estado involucrada en deportes y artes marciales con el mismo club durante medio año. En ese momento quedó claro cómo lograba neutralizar hábilmente a sus oponentes. A pesar de devolverle el sombrero, Ramona no quedó nada contenta con su encuentro. «¿Me estás siguiendo?», le preguntó irritada. En respuesta, el chico vaciló y ella se dirigió a la cinta de correr. Resultó que sus horarios de entrenamiento coincidían. Para evitar molestar a la chica y crear la ilusión de que la estaba siguiendo, Nicolás se dedicaba a actividades que Ramona no hacía. Si ella corría, él hacía flexiones. Si ella levantaba pesas, él usaba la bicicleta estática. Si ella estaba en la cinta de correr, él corría en la pista. Sin embargo, Nicolás a veces miraba a Ramona durante mucho tiempo, pero rápidamente bajaba la mirada si ella se volvía hacia él, ya sea que lo notara accidentalmente o sintiera su mirada sobre ella. Pero gradualmente Ramona comenzó a acostumbrarse al joven. Dio el primer paso sugiriendo que almorzaran en un café cercano y se conocieran mejor.
Además de ambos ser amantes del deporte, resultó que ambos provenían de entornos modestos, tenían trabajos no muy rentables y una buena educación. Después de terminar la universidad, ambos se dieron cuenta de que querían hacer algo diferente. Ramona encontró su camino en el negocio de la pastelería y le gustaba mucho, mientras que Nicolás trabajaba como gerente de oficina, lo que le proporcionaba mucha satisfacción. Pensó que ganaría más confianza en un trabajo así, pero al final lo oprimía y no fortalecía su autoestima. Nicolás temía en cada cita que Ramona lo dejara. Veía muchas imperfecciones en sí mismo, a veces tartamudeaba, ocasionalmente elegía las palabras equivocadas y generalmente era inseguro. Pero para su sorpresa, Ramona no se apartó de él. Al contrario, lo encontraba más interesante con cada encuentro. La joven pareja comenzó a encontrarse en otros lugares además del club de fitness y el café. En un puente, en el cine, en excursiones y en museos. Se besaron por primera vez en su cumpleaños. Nicolás expresó todos sus deseos hacia ella. Le dijo lo maravillosa y hermosa que era y lo afortunado que se sentía de haberla conocido, y luego se acercó y la besó, lo que sorprendió a todos los presentes. Después de eso, Nicolás y Ramona comenzaron a vivir juntos, alquilando un apartamento de una habitación por el momento para ver cómo podían vivir. Hubo malentendidos y disputas en cuestiones cotidianas, pero los resolvieron rápidamente. Con el tiempo, la pareja notó cambios en ellos mismos. Nicolás se volvió más responsable, seguro de sí mismo. Dejó de tartamudear, mientras que Ramona se volvió menos agresiva y más gentil. También comenzaron a producirse cambios en la carrera de Nicolás. La empresa para la que trabajaba quebró de repente y hubo un problema serio con su empleo, especialmente considerando que la pareja planeaba casarse y Nicolás no quería depender de Ramona. Ella tuvo la idea de ingresar al negocio de las máquinas expendedoras. Al principio a Nicolás no le gustó la idea, pero finalmente decidió experimentar con una máquina expendedora de snacks. Ahora, cada vez que tenía la oportunidad, Nicolás agradecía a Ramona por la idea. Adquirió varias máquinas expendedoras más de agua y café. Con el tiempo, el número de máquinas aumentó al igual que sus ingresos. Nicolás tenía empleados que también se encargaban del mantenimiento y reabastecimiento de las máquinas. Después de que su negocio comenzara a prosperar, Nicolás le propuso matrimonio a Ramona. Tuvieron una boda lujosa e inolvidable. Ramona lució radiante con un vestido blanco y un largo velo. Se sirvió una gran taza nupcial con figurillas de los novios en la parte superior y se colocó un candado en forma de corazón en el puente. Los recién casados pasaron su luna de miel en las Maldivas, donde cada día era soleado y las noches eran mágicas. La pareja compró un apartamento de 3 habitaciones en un rascacielos en el centro de la ciudad con una chimenea electrónica, un pequeño bar en la cocina, grandes ventanas y vistas a la ciudad. Con los ingresos de Nicolás podían viajar a cualquier país y alojarse en hoteles de 5 estrellas. Todos amaban la comodidad. Sin embargo, Ramona no dejó el trabajo como pastelera. No quería quedarse ociosa. La pareja desarrolló sus propias tradiciones de viaje. En invierno iban a esquiar a Italia, Francia, Australia o Suiza, y en verano iban al mar en Turquía, India o Australia. A pesar de convertirse en millonarios, Nicolás y Ramona se mantuvieron humildes. No daban las cosas por sentadas y trataban a las demás personas con humildad porque entendían que la riqueza no llega fácilmente. Incluso donaban sumas significativas a huérfanos y pacientes de cáncer. Dado que tanto Ramona como Nicolás estaban trabajando, contrataron a una ama de llaves, Inés, una rubia linda de cabello rizado. También se encargaba de la casa cuando la pareja viajaba al extranjero o cuando Ramona estaba enferma. Desafortunadamente, Ramona enfermaba con bastante frecuencia, lo cual era sorprendente dado su continuo compromiso con el deporte. Así que una vez al año, la pareja iba juntos a varios sanatorios. Nicolás no quería dejar sola a su esposa. Natalia, la suegra de Nicolás, lo adoraba, le alegraba que su hija hubiera encontrado a un marido maravilloso y bromeaba diciendo que nadie habría casado a su mona con su carácter. A Nicolás le gustaba su suegra Natalia por su naturaleza alegre y su actividad. A pesar de su edad, lucía atractiva y estaba involucrada en deportes. Desafortunadamente, Nicolás no tuvo la oportunidad de conocer a su suegro Flavio, ya que falleció mucho antes de conocer a Ramona.
Nicolás, sorbiendo su café con leche, estaba mirando los informes de trabajo de sus colegas cuando de repente la voz de Ramona lo distrajo de sus pensamientos. Su esposa le recordó que llevaban casados 4 años, tenían un amplio apartamento, un buen salario que les proporcionaba nuevas oportunidades cada año y pronto Ramona cumpliría 30 años. Quizás era hora de pensar en formar una familia. Mentalmente, Nicolás sabía que algún día surgiría esta pregunta. Pero a pesar de su creciente confianza con la edad y todas las razones que Ramona mencionaba, el joven no se sentía preparado para el papel de padre. Sabía y veía que este papel era exigente, serio y de tiempo completo, a diferencia del de un actor de teatro o cine que podía tomarse al menos un día libre. Con los niños no funcionaría, especialmente cuando eran pequeños. Las enfermedades de Ramona no habían desaparecido y eran una preocupación para la pareja. Nicolás no quería arriesgar la salud de su esposa, lo cual recordó. Por lo tanto, sugirió posponer la cuestión de tener hijos por ahora, lo que decepcionó un poco a Ramona. Aún así, cuando se trataba de su salud, su esposo tenía razón, así que dejó el asunto en espera. Varios meses después, los cónyuges organizaron un baile de caridad en uno de los clubes de la ciudad. El dinero recaudado se destinaría al tratamiento de pacientes con cáncer. Nicolás y Ramona bailaron un vals en el centro del salón. Todos quedaron cautivados tanto por el baile como por la pareja. Nicolás agradeció a todos los presentes y agregó que si no fuera por su esposa Ramona, nada de esto habría sucedido. Expresó su gratitud hacia ella por ser su inspiración y besó a su esposa en medio de los aplausos. Este discurso y este beso se convirtieron en una tradición para Nicolás. Hacía lo mismo en cualquier evento que organizaban con su esposa y se podría pensar que era insincero debido a la repetición. Sin embargo, Nicolás siempre era sincero. Apreciaba genuinamente a Ramona por todo lo que veía en ella y no tenía reparos en expresarlo. Una noche, tarde, cuando los cónyuges regresaban a casa, Ramona estaba de buen humor y quería hablar nuevamente sobre tener un hijo. Pero Nicolás, a pesar de estar contento él mismo, estaba muy cansado y quería dormir. Así que decidió posponer esta conversación para mañana. Poco sabía ella lo que el próximo día les depararía. Por la mañana, como siempre, la pareja se sentó en la mesa cerca de la ventana para desayunar, que consistía en tortillas y jamón. Ramona sacó el tema de tener un hijo, lo que casi hizo que Nicolás se atragante con su comida. Inmediatamente preguntó si ella estaba embarazada. Ramona se sorprendió por la reacción de su amado esposo y le dijo que no estaba embarazada, pero que era hora de que se convirtieran en padres. Ramona quizás no debería haber sacado este tema porque Nicolás estaba mentalmente exhausto. Una de sus máquinas expendedoras en la universidad había fallado y la preparación y ejecución del baile benéfico lo habían agotado. Ahora su amada esposa estaba hablando de hijos que requerían atención constante, alimentación, vestimenta, enseñanza y crianza sin mencionar las responsabilidades financieras. Este era un problema a largo plazo, a diferencia de tratar con las máquinas expendedoras. Te aseguras de que funcione, verificas cuánto dinero tiene y lo olvidas. Un niño requería cuidado constante y por primera vez en su relación, Nicolás le gritó a su esposa. Estaba enojado porque no había tiempo para recuperarse él mismo y ella estaba pensando en niños que demandaban atención todo el tiempo sin mencionar su llanto incesante. Al final le dijo a Ramona enojado que si quería pasar tiempo con niños de esa manera, debería ir a trabajar a una guardería. Nicolás no terminó su desayuno, se vistió rápidamente para ir al trabajo y salió del departamento cerrando la puerta de golpe, lo que asustó a Inés que acababa de llegar. También olvidó el almuerzo que su esposa le había preparado y colocado en un recipiente especial. Ramona, asustada por el tono y estallido de su esposo, rompió a llorar. Inés inmediatamente trajo agua para calmarla. Las palabras de Nicolás habían herido profundamente a Ramona y estaba molesta por la situación. Se preguntaba por qué lo inspiraba y apoyaba en todo y respondía con tanta ira a una simple sugerencia. Después de todo, ni siquiera estaba embarazada y al final él tenía su propio negocio, mucho dinero, apartamentos y un coche. ¿Por qué no podrían tener un hijo? 4 años de matrimonio. ¿Cuánto más podrían posponerlo? ¿Todavía tenía miedo de asumir responsabilidades? Ramona fue al trabajo sintiéndose muy triste y desconectada y su jefe la regañó por la tarde.
Le recordó que era la esposa de un millonario, pero que no debía olvidar sus deberes. Fue un comienzo realmente malo para su día. De camino al trabajo en el coche, Nicolás se enfrió y ahora lamentaba haber gritado a Ramona. Comprendió perfectamente que la vida de un padre involucraba el llanto de los niños y cambiar pañales. Sin embargo, era solo una fase y todavía no quería hijos. ¿Y si todo lo que les iba bien ahora se torciera durante el embarazo de Ramona? Había escuchado demasiadas historias desagradables sobre negocios que quebraban durante esos momentos. ¿Y por qué someter a Ramona a este estrés, especialmente considerando su salud? No, era demasiado pronto para tener hijos, pero definitivamente necesitaba disculparse con su esposa. En el trabajo, Nicolás olvidó la discusión durante varias horas y solo lo recordó cuando era hora de regresar a casa. Entonces compró violetas que a Ramona le encantaban y un pastel de fresa, uno de sus favoritos, y se dirigió a casa pensando en las palabras adecuadas para su disculpa. Por la noche, cuando regresó a casa, Ramona se sentía mal. Atribuyó esto al agotamiento en el trabajo, ya que había recibido muchos pedidos esa semana, además del baile benéfico y la discusión matutina con su esposo. Sin embargo, después de tomar una ducha comenzó a sentir náuseas y sus piernas apenas la sostenían. La debilidad la venció por completo. Fue a la cocina, pero no pudo preparar comida, así que se acostó en el sofá. Inés notó su estado y le dio agua. En ese momento, un Nicolás contento regresaba a casa listo para pronunciar su discurso, pero cuando vio la condición de su esposa, le tomó rápidamente la temperatura, que estaba muy alta. Por un momento, Nicolás pensó que podría ser un síntoma de embarazo. Hacía unos días habían tenido una noche maravillosa y la anticoncepción podía fallar. Sin embargo, la condición de Ramona parecía dolorosa y alarmante. Nicolás acostó a Ramona e Inés llamó a un médico que pudiera ayudarla. El médico, de unos 40 años, se llamaba Gregory Hoyos, casi como un personaje de la serie de televisión House. Después de examinar cuidadosamente a Ramona, el médico dijo a Nicolás que definitivamente no era un embarazo, pero lo más aterrador era que no sabía qué le pasaba a su esposa. El señor Hoyos recetó algunos antibióticos y recomendó que Ramona guardara reposo en cama. También aconsejó a Nicolás que durmiera en otro lugar para evitar posibles infecciones. El médico prometió encontrar una cura. Inés se hizo cargo de las tareas domésticas en el apartamento. Cuando el médico se fue, las violetas que Nicolás había comprado, que habían quedado sin agua, se habían marchitado, así que Nicolás las tiró. Luego fue a la habitación para disculparse con su esposa. Ramona se sentía mejor y aceptó la disculpa de su esposo. Ella estuvo de acuerdo con una sonrisa amarga en que pensar en hijos en este momento era completamente irrelevante. Nicolás se rió y se sintió aliviado de que su esposa ya no estuviera enojado con él y la paz se restauró. Le deseó una pronta recuperación, mencionó que la esperaba su pastel favorito y le besó la mano. En respuesta, ella le revolvió el cabello, un gesto que solía hacer para mostrar su apoyo. Al día siguiente, Nicolás se informó si alguien con síntomas similares había sido ingresado al hospital. Pensaba que Ramona podría haber sido envenenada en el baile, pero esta teoría resultó ser falsa. Nadie, ni los invitados ni el personal de servicio, había sido hospitalizado. Nadie se enfermó, lo que significaba que la enfermedad de Ramona era única para ella. El médico venía todos los días, traía nuevos medicamentos para verificar su efecto en Ramona, pero apenas ayudaban. Ramona se estaba debilitando, su piel se volvía pálida y su cabello perdía brillo. Permanecía en la cama todo el tiempo. Afortunadamente, Inés estaba cerca. Se quedaba a propósito en el apartamento de sus empleadores durante la noche y realizaba sus deberes. Cambiaba la posición de la almohada de Ramona, le llevaba comida, la ayudaba a cambiar o a ir al baño, ordenaba el apartamento y preparaba todos los desayunos, almuerzos y cenas para Nicolás. Pero el desafortunado esposo de Ramona, que dormía en el gran sofá de la sala de estar, todavía extrañaba las albóndigas caseras de su esposa, las papas, el pollo, el cerdo, el salmón y los dulces. Y lo más importante, su sonrisa, sus abrazos y sus besos. Fue tan frustrante que todo esto sucediera justo después de su discusión. Tuvieron que contarle a la madre de Ramona sobre su enfermedad porque ella se enfermó 2 días antes del cumpleaños de Natalia. Su madre canceló la celebración y visitó a su hija todos los días, llamando a Nicolás para preguntar sobre su estado.
Un día, Natalia llegó justo cuando el médico estaba realizando otro examen del paciente y se enojó mucho con él. ¿Por qué no podía encontrar un remedio para su hija? Habían pasado 5 días desde que Ramona se enfermó. El señor Hoyos afirmaba que estaba estudiando minuciosamente la enfermedad, buscando similitudes con otras y ya había escrito sobre la enfermedad a colegas de otros hospitales. Natalia no estaba convencida. Le preguntó a Nicolás si podía encontrar otro médico o enviar a Ramona al hospital. Sin embargo, el señor Hoyos le pidió que no lo hiciera y le dijo a Natalia en tono ofendido que era el premio Nobel y que la enfermedad era grave y que requería un examen cuidadoso. Nicolás también tranquilizó a su suegra. Señaló que el doctor Hoyos ya venía a su casa todos los días. «No me gusta, tiene mal de ojo», dijo Natalia en voz baja reprochando a Nicolás. El 7º día de la enfermedad de Ramona, Nicolás entró en su habitación para desearle buenos días, como siempre lo hacía, para animar el espíritu de Ramona. Su esposa aún estaba dormida, con el rostro congelado de tristeza y dolor. Nicolás, mientras seguía hablando con Ramona, tomó su mano, pero resultó estar tan fría y sin vida. Negándose a creer lo peor, Nicolás comenzó a sacudir a Ramona, llamándola. Su voz se convirtió en un grito, las lágrimas brotaron de sus ojos, pero su esposa no reaccionó. Inés, que había sido asustada por los gritos, corrió y lo vio todo. Se cubrió la boca con ambas manos, comprendiendo lo que había sucedido. Nicolás lloró durante media hora. Inés ya había llamado a una ambulancia, y luego el millonario afligido llamó a Natalia. Cuando su suegra dijo por teléfono: «Hola Nico, ¿cómo está Ramona?», Nicolás solo pudo soltar un gemido y un sonido inarticulado, y Natalia entendió todo y comenzó a llorar con Nicolás uniéndose a ella. Ramona murió a la edad de apenas 29 años. Nicolás y Natalia se sentaron juntos en el pasillo. Estaban en la morgue, esperando los resultados de la autopsia, deseando saber por qué Ramona había muerto. El patólogo jefe salió de la oficina con los resultados en la mano y una expresión algo sorprendida en el rostro. Dijo que en su práctica este era el primer caso de este tipo. La autopsia mostró que Ramona tenía un nuevo tipo de cáncer, una mezcla de leucemia y neumonía. Conmocionada, Natalia preguntó cómo podía pasar esto, ya que su hija había estado en un sanatorio y había practicado deportes y artes marciales. El patólogo respondió con tristeza que un estilo de vida saludable no siempre era una garantía de vida larga. Dio el ejemplo de una mujer que nunca comió comida rápida ni dulces, pero murió a los 40 años. Luego comenzó a explicar cómo se había desarrollado la enfermedad de Ramona. Nicolás apenas lo escuchó, ni siquiera entendía cómo había llegado hasta aquí. El mundo le parecía borroso, como a través de una ventana mal limpiada, como en los ojos de alguien con una visión gravemente deteriorada. Ramona, su Ramona, ya no estaba con él. En algún momento sus piernas cedieron y habría caído al suelo si Natalia y el patólogo no hubieran estado allí. Nicolás, como en un estado de embriaguez, logró decir que quería ver a Ramona. Un interno, un joven, llamó al representante del patólogo y éste salió de la habitación pidiéndoles que esperaran. 5 minutos después regresó y les permitió ver a Ramona. Mirando el cuerpo blanco y demacrado de la joven, Natalia se secó los ojos enrojecidos con un pañuelo. Nicolás quería arrodillarse junto a su esposa, abrazarla, llorar, pero se detuvo. La gente sabia dice que los hombres no lloran. Solo unas pocas personas se reunieron en el funeral. Natalia, los padres de Nicolás, familiares y amigos de los cónyuges, o más bien el viudo y la difunta. Ramona estaba vestida con su vestido favorito, blanco con un dobladillo violeta, volantes y tirantes. Gracias a los esfuerzos del personal de la funeraria, su cabello lucía voluminoso y brillante. Nicolás no pudo evitar pensar que, incluso muerta, Ramona lucía hermosa, o más bien como si estuviera durmiendo en lugar de muerta. Algo dentro del hombre lo consolaba. Le decía que Ramona despertaría y diría: «Nick, todo está bien, estoy viva». Entonces la tristeza se convertiría en alegría. Nicolás la levantaría, la haría girar como el día de su boda y saldrían a celebrar juntos. Nick, cómo le encantaba cuando su esposa lo llamaba Nick o Nicky. Nunca volvería a escuchar ese nombre, nunca volvería a escuchar sus bromas y sarcasmo, su hermosa voz. No habría un hombro fuerte a su lado ni palabras de apoyo y consuelo.
De repente, Nicolás pensó que había prestado poca atención a los deseos de su esposa, que no la había apoyado lo suficiente. Besó a Ramona en sus labios fríos, esperando que ella se despertara, como Blancanieves o la Bella Durmiente. Pero no pasó nada. No estaba en un cuento de hadas. La esperanza de Nicolás de que Ramona se despertara ahora se desplomó por completo cuando cerraron la tapa del ataúd y comenzaron a bajarla a la tumba. Se formó un montículo y se colocaron flores junto a él. La gente empezó a irse. Solo Nicolás permaneció junto a la tumba mirando el nombre de su esposa, la fecha de nacimiento y muerte grabadas en la piedra. Se fue demasiado pronto y el mundo volvió a ser indiferente para él. No quería ir a casa, especialmente porque nadie lo esperaba allí. Natalia ya se estaba preparando para irse. Antes de irse le dijo a su yerno: «Nico, creo que es hora de dejarla ir». Por primera vez, Nicolás realmente se enojó con su suegra. «¿Y esto es lo que dice la madre de mi esposa?», pensó, pero guardó silencio a pesar de sus emociones. Permaneció junto a la tumba durante algún tiempo más. Luego se alejó y recordó cómo él y Ramona fueron a esquiar a Italia. El primer día, Ramona cayó de manera humorística, como ella lo expresó. Se tendió en la nieve boca abajo, con los pies en los esquís, las manos dobladas como un gato, y no sufrió ninguna lesión. Desde el lado parecía realmente divertido y tomaron una foto para recordarlo. Recordó cómo nadaron en un colchón inflable en Turquía y luego Nicolás aparentemente se metió en una posición incómoda. El colchón se volcó y los cónyuges terminaron en el agua riendo duramente mucho tiempo. Recordó su luna de miel en las Maldivas, donde disfrutaron buceando juntos, observando peces y animales marinos, su acogedora casita y su hermosa boda. Recordó su primer encuentro en el club de fitness. Nicolás sintió un profundo temor. ¿Cómo volvería a su apartamento? ¿Cómo trabajaría? Incluso durante la enfermedad de Ramona no podía concentrarse en el trabajo y ahora no tenía ningún deseo de ocuparse de su negocio en absoluto. ¿Cómo viviría completamente solo? «¿Y tú querías tener hijos?», pensó. Había pospuesto la pregunta de los hijos indefinidamente. Había gritado a su esposa y ahora estaba siendo castigado por el destino, condenado a la soledad completa. Al salir del cementerio, Nicolás vio a una mujer gitana. Una mujer delgada con un vestido morado y negro y cabello negro exuberante atado con una banda de la que colgaban monedas doradas. Como todos los mendigos, pedía lo que la gente pudiera dar, prometiendo traer suerte. Nicolás, en un estado de apatía, sacó un billete grande de su billetera y lo entregó indiferentemente a la gitana. «Nicolás, Nick, detente». Alguien lo llamó. Era esa gitana. Cuando le preguntaron qué quería, la gitana lo llamó y le pidió que se sentara. Nicolás se agachó a regañadientes frente a ella y la gitana le explicó que era adivina y estaba dispuesta a ayudarlo a cambio de su amabilidad. Nicolás estaba a punto de irse, pero la gitana le dijo de repente que ella sabía sobre su pena, que acababa de enterrar a su amada esposa. «Me viste en el cementerio y junto a la tumba, eso es obvio». Pero luego la gitana dijo de repente que él estaba involucrado en el negocio de las máquinas expendedoras. Describió el vestido con el que Ramona fue enterrada. Dijo que enfermó y por alguna razón el médico no pudo encontrar una cura para ella durante una semana, lo que era sospechoso. Nicolás se quedó asombrado por el conocimiento de la gitana. «Hijo», le dijo ella, «todas tus desgracias han surgido por culpa de tus competidores. No quisiste cooperar con ellos, así que decidieron destruirte a través de tu esposa con sus propias manos, sino a través de médicos y de tu criada Inés. Ella había albergado malos sentimientos hacia tu esposa durante mucho tiempo, solo fingía ser dulce. Pero lo más importante, tu Ramona está viva. Apresúrate hacia ella. Siento que está luchando por respirar». Nicolás, bajo el hechizo de algún encantamiento, corrió de regreso a la tumba de su esposa. En su alma había una tormenta de emociones, sorpresa, confusión y felicidad de que Ramona pudiera estar viva y la gitana de alguna manera lo supiera. Y ella sabía tantas cosas que eran difíciles de adivinar. La gitana tenía razón acerca de los competidores. Nicolás los tenía como cualquier empresario exitoso, pero no era el único en el negocio de las máquinas expendedoras.
Sus competidores, el señor Damonte y el señor Melgoza, ambos alrededor de los 40 años, vestidos impecablemente, conducían autos caros con choferes personales. Le ofrecieron a Nicolás cooperar argumentando que los tres obtenían más ganancias juntos. Sin embargo, Nicolás y Ramona descubrieron que estos caballeros eran irresponsables en su enfoque comercial. Los precios en sus máquinas expendedoras estaban inflados y los clientes a menudo se quejaban al respecto. Aproximadamente una vez al mes las maquinitas se averiaban y los clientes se enteraban durante su uso cuando ya habían insertado su dinero. No solo es que las máquinas expendedoras no gozaban de alta demanda, sino que también recibían quejas. Nicolás se dio cuenta de que el señor Damonte y el señor Melgoza simplemente querían beneficiarse de un joven especialista sin hacer nada. Ramona incluso sospechaba que probablemente tomarían el 80% de las ganancias, si no el 100%. Nicolás se negó a colaborar con ellos. Sin embargo, esto no disminuyó los competidores. Continuaron insistiendo, argumentando que las pequeñas empresas podrían colapsar en cualquier momento. Nicolás no se rindió y los competidores comenzaron a exigir cooperación, incluso recurriendo a amenazas, diciendo que si no colaboraba con ellos se asegurarían de que la inspección sanitaria se interesara por sus máquinas. Afortunadamente, la inspección sanitaria no ayudó a los competidores en este caso. Nicolás tenía todo en orden, limpio y con licencia. Una vez sabotearon algunas de las máquinas de Nicolás. Las cámaras de seguridad grabaron a individuos sospechosos vestidos de negro destrozando las máquinas. Al día siguiente del vandalismo, ambos competidores vinieron a la oficina de Nicolás alegando que habían oído hablar de su desgracia y preguntaron si había reconsiderado la cooperación con ellos, diciendo que estaban dispuestos a tener una mano amiga. Pero Nicolás no se asustó, incluso aunque el sabotaje de las máquinas llevara a pérdidas financieras. Informó enérgicamente a los competidores que sabía acerca de sus acciones y esto fortaleció su creencia de que no podía colaborar con ellos. Ramona también estaba en la oficina y de manera delicada acompañó a los señores hacia la puerta. Los agarró a ambos de las orejas y los llevó hacia la puerta de la oficina diciéndoles que no pusieran un pie en su empresa nuevamente o de lo contrario les habría ido de manera diferente. Decidieron destruirte a través de tu esposa y al parecer tomar venganza personal contra ella también. Había muchos testigos de esa escena y todos se estaban riendo. Era escandaloso que una joven mujer sacara a dos adultos de la oficina agarrándolos de las orejas. Además, en todos los eventos donde había mucha gente y cámaras, Nicolás declaraba públicamente su amor a su esposa, reconociendo cuánto le debía. Esto también era algo que los competidores no podían pasar por alto. Por cierto, en uno de los eventos mucho antes del sabotaje de las máquinas expendedoras, estos competidores se presentaron directamente sin invitación, ofreciendo cooperación una vez más. Le dedicaron cumplidos a Ramona, lo cual no le gustó. Fue entonces cuando los competidores desearon fuertemente a Nicolás que su esposa lo dejara o peor aún que algo malo le ocurriera. Nicolás, cansado de sus propuestas, estuvo a punto de perder la paciencia y solo debido a la presencia de otros les pidió a los competidores que se fueran y no armaran un escándalo. Aparentemente, cuando se trataba de su esposa, había decidido pasar de las palabras a la acción. La gitana también tenía razón acerca de Inés. Cuando comenzó a trabajar para Nicolás y Ramona, tenía una buena relación laboral con la esposa del empleador que al principio podría haber parecido amistad. Sin embargo, en ausencia de Ramona, Inés intentaba mostrarle a Nicolás muestras de afecto, enviándole miradas amorosas, lanzándole besos, guiñando un ojo y ocasionalmente vistiendo ropa provocativa. Nicolás lo notó, pero no cedió a sus avances. Cuando intentó abrazarlo abiertamente, él le dejó claro de manera firme que no engañaría a su esposa y amenazó firmemente con revelar lo traicionera amiga que era. En ese momento Inés se asustó, se disculpó profundamente y Nicolás, tal vez imprudentemente, decidió no despedirla. Ella había estado afilando sus garras contra su esposa durante mucho tiempo. Solo ahora, mientras se acercaba a la tumba de su esposa, recordó que Inés había sugerido llamar a este médico y fue ella quien se había encargado del cuidado de la enferma Ramona, incluyendo la entrega de comida en su cama. Tal vez había estado añadiendo algo a su comida. Luego Nicolás recordó al doctor con el Nobel que había venido a su casa todos los días con varios medicamentos. ¿Podría haber sido algo más? En su momento no había prestado atención a la desaprobación de Natalia hacia el médico, quien había dicho: «No me gusta, tiene mal de ojo».
Qué desafortunado que no hubiera hecho caso entonces y llamado a otro médico. Nicolás ya había llegado a la tumba de Ramona y llamó a los sepultureros instruyéndoles que abrieran inmediatamente la tumba. Al principio se sorprendieron, pensaron que el joven se había vuelto loco de dolor y decía tonterías. Pero Nicolás alzó la voz enojado y desesperado, incluso agarró una pala para empezar a cavar él mismo. Los sepultureros se unieron sabiendo que era joven pero millonario y podría potencialmente causarles problemas, como hacer que los despidieran, y no querían eso. Cuando llegaron al ataúd, escucharon algunos murmullos y gemidos. Nicolás levantó la tapa él mismo y vio a Ramona con los ojos muy abiertos murmurando algo. Lágrimas corrían por su rostro mientras abrazaba fuertemente a su esposa. Pero luego recordó que ella necesitaba aire y la sentó en el borde de la tumba, sin importarle ni su ropa ni la suya. Comenzó a acariciarle la cabeza y el hombro tratando de calmarla. Ramona tosía y al mismo tiempo luchaba por respirar. Los sepultureros que habían oído historias de fantasmas y cadáveres resucitados estaban en shock, pero uno de ellos se dio cuenta de que debían llamar a una ambulancia. 1 hora y media después, la ambulancia estaba estacionada en la entrada del cementerio y los médicos examinaban a Ramona. Encontraron signos de shock y asfixia leve. Si Nicolás no hubiera llegado a tiempo, ella seguramente habría muerto. También habían llegado reporteros y periodistas ansiosos por captar la historia extraordinaria de la resurrección de Ramona, pero Nicolás los ahuyentó diciendo que no estaba listo para hacer comentarios y que su esposa necesitaba ayuda. Mientras los esposos viajaban en la ambulancia, Ramona, que había recuperado algo de conciencia, le contó a Nicolás que se había despertado en la morgue e intentó llamarlo, pero el joven interno llamó al patólogo y este inyectó algo que la hizo dormirse de nuevo. Se despertó en el ataúd cuando la estaban enterrando, pero Nicolás la había salvado justo a tiempo. Ya había informado a Natalia que Ramona estaba viva y naturalmente ella no lo creyó al principio. Sin embargo, cuando escuchó la débil voz de su hija, estalló en lágrimas de alegría. Nicolás le pidió a su suegra que no contara a nadie sobre la resurrección de Ramona. Sin embargo, ya era inútil. Reporteros y periodistas habían filmado y grabado todo. Lo más probable es que todas las televisiones y periodistas estuvieran cubriendo la historia mañana. En el hospital, los médicos encontraron una sustancia en la sangre de Ramona que ralentizaba la función del corazón y, en consecuencia, la circulación sanguínea, lo que llevaba al enfriamiento y la inmovilización del cuerpo, y una persona entra en una especie de sueño letárgico, como la bebida en la obra de Shakespeare Romeo y Julieta, solo que peligrosa para la salud, casi como un veneno. A Ramona le habían administrado esta sustancia en pequeñas dosis durante un largo periodo, por lo que no tuvo efecto de inmediato, sino después de una semana. Cuando la médica jefa del hospital, la señora Iniesta, vio el informe de la autopsia, quedó, por decirlo suavemente, sorprendida. «Esto es la fantasía de un tonto. Su esposa no tiene cáncer y nunca lo tuvo», dijo la médica jefa. «El cuerpo de su esposa está algo debilitado, pero con su estilo de vida se puede superar». Nicolás recordó las palabras de Ramona sobre algo parecido a un sedante que le habían inyectado en la morgue. ¿Podría estar también involucrado el patólogo?, pensó el joven millonario con enojo. La gitana había mencionado tanto a Inés como a los médicos. Una emocionada Natalia llegó al hospital, pero no la dejaron ver a su hija. Ramona todavía estaba en la unidad de cuidados intensivos y necesitaban asegurarse de que no quedara rastros de la sustancia en su cuerpo, especialmente considerando que casi la habían enterrado viva. Natalia comenzó a llorar y besar a Nicolás. «Te lo dije, mi hija tiene suerte de tenerte. ¿Cómo supiste que Mona estaba viva?». Él respondió con una sonrisa. «Una buena gitana me ayudó». Nicolás regresó a casa con una gran tranquilidad. Inés todavía no sabía nada y lo recibió con las miradas comprensivas. En respuesta, él simplemente asintió con la cabeza. Aunque durante la cena ella trató de ser cariñosa y abrazar a Nicolás, él la apartó. Ignorante de todo, Inés lo atribuyó al duelo por la muerte de su esposa. En realidad, Nicolás no quería nada más que estrangular a Inés por su hipocresía y duplicidad. Ramona siempre hablaba tan bien de ella, la consideraba una amiga y sin embargo casi la envió al más allá. El joven millonario también se dio cuenta de que necesitaba atrapar a los culpables y conspiradores involucrados en el envenenamiento de Ramona,
pero no tenía evidencia, solo las predicciones de la gitana que difícilmente serían tomadas en serio por nadie. Sin embargo, los fundamentos para emprender acciones legales podrían ser el informe de autopsia falso y las declaraciones de Ramona sobre despertar en la morgue con algo inyectado. A la mañana siguiente, las noticias informaron sobre el regreso de Ramona de ultratumba. Inés quedó tan sorprendida que dejó caer sus platos. Fingió estar desconcertada. Nicolás le preguntó por qué estaba tan sorprendida. Inés murmuró que estaba en shock por la resurrección de Ramona y preguntó por qué no le había contado ayer. Nicolás respondió que no quería un alboroto innecesario, que ya estaba cansado por los numerosos eventos del día anterior y también le hizo un comentario a Inés. Su esposa acababa de regresar del más allá y ya ella estaba tratando de seducirlo por segunda vez. Inés se ruborizó y comenzó a clavar la mirada en el suelo, pero Nicolás notó la ira en su mirada. A regañadientes, ella se disculpó con su empleador explicando su comportamiento, diciendo que simplemente quería reconfortarlo y saber que no estaba solo. Bonitas palabras, pensó Nicolás y fingió perdonarla. Después del desayuno, Nicolás fue al cementerio con la esperanza de encontrar a la gitana y expresarle su gratitud por salvar a su esposa. También quería preguntarle si podría proporcionar testimonio a la policía. Tal vez podría convencer a los investigadores de su capacidad de previsión, así como lo había convencido a él. «Hijo, nadie me creerá excepto tú, y te he ayudado tanto como he podido», dijo la gitana. «Pero mi consejo final para ti es que no dejes sola a tu esposa, ni siquiera en el hospital. La persecución contra ambos continúa». Nicolás aceptó su consejo y antes de irse le pidió su nombre para recordarla con gratitud. La gitana, sonriendo, respondió: «Mi nombre es Sénfira». Mientras Nicolás se dirigía al hospital para ver a su esposa, recibió una llamada de un número desconocido. Inicialmente la ignoró, pero el llamante resultó ser muy persistente. Nicolás respondió enojado, pero se suavizó cuando el llamante se presentó como Bernardo, un joven interno de la morgue, y mencionó que tenía información importante sobre su esposa. Nicolás propuso reunirse en la entrada del hospital donde Ramona había sido admitida y el joven estuvo de acuerdo. Cuando el joven millonario llegó, Bernardo ya estaba allí. «Me di cuenta de que su esposa estaba viva en la morgue, la vi respirando y llamé a mi jefe y él vino, tomó una inyección y se la administró. Le pregunté, ¿qué estás haciendo? Y él dijo, «Calla, no viste nada. Y si le cuentas a alguien haré que parezca que cometiste negligencia médica durante tu internado. Y no solo reprobarás, sino que también te expulsarán de la universidad». Así que tuve miedo, así que me quedé callado, pero cuando vi que su esposa había vuelto a la vida, decidí contar todo. Esto es especialmente inhumano. Nicolás elogió al joven por su valentía y le aseguró que haría todo lo posible para que lo reinstalaran en la universidad. Luego le pidió que lo acompañara a pronunciar una declaración a la policía. En la comisaría, Nicolás presentó una denuncia. El informe de autopsia falso, la conclusión de la señora Inés sobre el envenenamiento, las declaraciones de Ramona y el testimonio de Bernardo. Además, un experto forense verificó el diagnóstico dado por el patólogo en internet y confirmó que no existía tal cáncer como el que supuestamente tenía Ramona. Nicolás, junto con 2 agentes de policía y Bernardo, se dirigieron luego a la morgue. Golpearon la puerta de la oficina del patólogo, pero reinaba el silencio, y aunque la secretaria de abajo dijo que debería estar allí, la oficina estaba vacía y la ventana estaba abierta. Bernardo desapareció de repente. Los hombres se dieron cuenta de que el patólogo había decidido huir y salieron corriendo. Bernardo resultó estar delante de ellos. Corrió alrededor del edificio y logró derribar al patólogo. Sin embargo, el patólogo se levantó, sacó un escalpelo y cortó la mano de Bernardo. Estaba a punto de apuntar al cuello cuando los agentes de policía lo detuvieron. La fuga del médico se consideró resistencia a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, así como un ataque deliberado que causó lesiones corporales a un joven. El patólogo se vio obligado a confesar que los señores Damonte y Melgoza le habían pagado para emitir un diagnóstico falso para Ramona y asegurarse de que no despertara. Cuando le preguntaron de dónde había obtenido la sustancia encontrada en la sangre de Ramona, afirmó que el doctor Hoyos, quien había estado tratando a Ramona, se la había dado.
En ese momento, Nicolás recordó la advertencia de la gitana de quedarse con Ramona y pidió permiso para estar con su esposa. Los agentes de policía lo liberaron y le aseguraron que ellos se encargarían del patólogo, el señor Hoyos y los otros conspiradores por sí mismos. Mientras tanto, en la habitación de Ramona, Natalia estaba sentada a su lado. Ramona misma estaba dormida, recuperándose de su experiencia y de los procedimientos. Luego Natalia salió de la habitación y no se dio cuenta de que entraba un médico. Ocultando su rostro bajo una máscara. Se acercó a Ramona, sacó una jeringa y un frasco que contenía un líquido sospechoso. Llenó la jeringa con él y estaba a punto de inyectárselo a Ramona cuando de repente Nicolás irrumpió en la habitación temiendo por su esposa. El joven millonario exigió de inmediato una explicación al desconocido sobre quién era y qué pensaba hacer con su esposa. El desconocido comenzó a explicarle que simplemente quería darle una inyección. Tanto su voz como su apariencia, a pesar de la máscara, le parecían familiares a Nicolás. ¿Es usted el señor Hoyos?, preguntó Nicolás. El desconcierto era evidente en los ojos del desconocido. Intentó mentir diciendo que no conocía a ningún señor Hoyos, pero Nicolás no era tonto. Lo entendió todo y exigió la jeringa. En ese momento, Natalia regresó y presenció esta escena. El señor Hoyos intentó correr hacia la puerta, pero Nicolás agarró su mano y comenzó a torcerla tal como Ramona le había enseñado. Mientras tanto, Natalia, al darse cuenta de la identidad del intruso, sacó un rodillo de amasar de su bolso y lo golpeó con fuerza en la frente, haciendo que cayera al suelo. Nicolás, apenas conteniendo su diversión, le preguntó si había estado llevando el rodillo de amasar consigo todo el tiempo. Quería encontrar a ese sinvergüenza y darle su merecido. Como no sabía dónde estaba, decidí llevarlo conmigo. Además, necesito proteger a mi hija. Intentaron envenenarla, respondió Natalia. Nicolás se rió y llamó a la policía. En la comisaría, el señor Hoyos confesó que le habían pagado los competidores de Nicolás para administrar veneno a Ramona y encubrir la verdadera causa de su enfermedad. El veneno real no se había utilizado, pero había encontrado una sustancia alternativa que tenía un efecto perjudicial en el cuerpo. Desafortunadamente para el médico, esta sustancia estaba prohibida para cualquier propósito y estaba sujeta a confiscación. El señor Hoyos había hecho un trato con Inés, la empleada doméstica de Nicolás. Se suponía que ella agregaría la sustancia a la comida de Ramona, mientras que el señor Hoyos utilizaba simples antibióticos para retrasar la recuperación de Ramona y acelerar su muerte. Sin embargo, parecía que el cuerpo de Ramona era mucho más fuerte de lo que él y los competidores de Nicolás habían anticipado. A pesar de que había sufrido diversas enfermedades a lo largo de su vida, la sustancia no la mató, solo debilitó su cuerpo y la sumió en un sueño profundo. La jeringa que tenía la intención de usar en Ramona en el hospital en realidad contenía veneno real. «Y aquí está un laureano con el premio Nobel», pensó Nicolás mientras veía al señor Hoyos siendo golpeado con el rodillo de amasar por su suegra. En su apartamento, Inés empacaba apresuradamente sus pertenencias en una maleta. A pesar de su creencia de que su empleador no sospechaba nada, decidió huir de la capital, especialmente porque Ramona había despertado y el señor Damonte y el señor Melgoza no le habían pagado nada y se negaban a ayudarla. «Se suponía que Ramona debía morir. No cumpliste tu parte del trato, así que no obtendrás nada», le dijeron. Ahora tenía que depender de sí misma. Inés ya había salido corriendo a la calle con su maleta cuando Nicolás se le apareció preguntándole qué tan lejos planeaba ir. Él notó el miedo en su expresión y ella respondió rápidamente que se iba por unos días a visitar a sus familiares. Nicolás decidió no desenmascarar el engaño y simplemente le dijo que lo sabía todo. Inés lo empujó e intentó correr, pero con una maleta le resultaba difícil. Nicolás agarró a Inés y ella, como una niña pequeña, empezó a patear, morder y gritar que él no probaría nada. «¡El médico te delató!», Nicolás la sacudió cruelmente. Entonces llegaron 2 agentes de policía y esposaron a Inés. En la comisaría, Inés confesó que los competidores de Nicolás le habían ofrecido un puesto bien remunerado. Ella aceptó. Esto enfureció a Nicolás. ¿Acaso le había pagado tan poco que lo había traicionado y había encontrado un médico adecuado para envenenar? Resultó que el señor Hoyos era amigo de la familia.
Inés había querido deshacerse de Ramona durante mucho tiempo con la esperanza de que Nicolás luego le perteneciera. Sin embargo, cuando él no correspondió a sus sentimientos, decidió buscar venganza por su maltrato y eliminar su rival. Mientras llevaban a Inés a la celda, Nicolás le prometió que experimentaría un verdadero maltrato en la cárcel. Víctor Afanasevich y el señor Melgoza fueron detenidos. Uno en el aeropuerto tratando de huir a otro país, el otro en su oficina, también preparándose apresuradamente para irse. Intentaron sobornar a la policía, pero no funcionó. Varias personas los habían denunciado: la empleada doméstica Inés, el médico y el patólogo. Durante el interrogatorio, los empresarios admitieron que el negocio de Nicolás era tan rentable que después de intentos fallidos de colaborar con él, decidieron envenenar a su esposa porque sabían que él estaría devastado por su muerte, lo que finalmente podría obligarlo a unirse a ellos. Para lograr su objetivo, sobornaron al médico, a la empleada doméstica, al patólogo e incluso a algunos empleados de la funeraria para asegurarse de que Ramona no despertara. Admitieron que la idea del señor Hoyos de usar un veneno de acción lenta los había molestado. Querían que las cosas avanzaran más rápido, pero en última instancia su plan fracasó. Víctor Afanasevich y el señor Melgoza recibieron cadenas perpetuas, mientras que el señor Hoyos y el patólogo recibieron 25 años de prisión. En cuanto a Inés, tuvo un poco más de suerte. Después de todo, era una mujer, pero no vería la libertad en los próximos 10 años. Nicolás se aseguró de que su amada esposa ya no estuviera en peligro y regresó al lugar donde conoció por primera vez a Zenfira. Sin embargo, para su decepción, la gitana no estaba allí. Quería no solo agradecerle, sino también ayudarla con trabajo y vivienda, con cualquier cosa, solo para asegurarse de que no le faltara nada. Zenfira podía ser una mendiga, pero era una buena persona. Nicolás la llamó, pero no hubo respuesta. El joven millonario se quedó allí durante 10 minutos mirando a su alrededor y llamando a la gitana varias veces, pero ella aún no apareció. Finalmente, Nicolás se dirigió a casa, pero justo en ese momento en que se dio la vuelta desde el cementerio, sintió cómo algo golpeaba el suelo detrás de él. Era una pequeña piedra envuelta en una nota que decía: «De nada, Nick». Ramona regresó a casa felizmente. Después de tantos incidentes desagradables, fue un gran alivio estar de vuelta en casa. Nicolás esperó unos días a que su esposa se recuperara, se tranquilizara y se relajara en su propia cama en su propio apartamento. Incluso se encargó de cocinar, le prohibió ir a trabajar. Una vez el insatisfecho jefe de Ramona la llamó desde la confitería, queriendo saber cuándo llegaría. Y sabía que primero había muerto y luego había vuelto a la vida. Nicolás tomó el teléfono y con calma pero con firmeza le dijo al confitero: «Si continúa hablando con mi esposa en ese tono, tendré una conversación privada con usted de esta misma manera». El confitero perdió inmediatamente las ganas de llamar a Ramona y expresar cualquier insatisfacción. Luego Nicolás sentó a su esposa en el sofá y comenzó a mostrarle fotos de una pequeña casa de campo en otra ciudad. La casa en sí estaba lista para habitar, pero le faltaba mobiliario, calefacción, agua y gas. Sus dueños anteriores la habían amueblado, pero luego decidieron dejarla en ese estado y ponerla en venta. Nicolás sugirió que esta casa podría convertirse en su nuevo hogar si Ramona lo aprobaba. Ramona se sorprendió. ¿Por qué todo esto? A lo que Nicolás respondió que quería irse de esta ciudad para olvidarla e incluso planeaba vender su negocio debido a los recientes eventos. Le dolió profundamente que las personas en las que confiaba hubieran llegado tan lejos por dinero y se hubieran involucrado en una trama tan siniestra. No quería vivir en un lugar donde todos pudieran ser comprados. Ramona apoyó a su esposo y estuvo de acuerdo con todas sus decisiones, incluida la elección de la casa. Un Nicolás contento luego le mostró una habitación en la casa con una gran ventana y un balcón que dijo serían para su hijo. Inicialmente sería una guardería y luego lo remodelarían a medida que su hijo creciera. Ramona se quedó momentáneamente perpleja, pensando que sus oídos le estaban jugando una mala pasada. «Nick, ¿estás dispuesto a convertirte en padre?». Él confirmó: «Sí, estoy listo para la paternidad. Entiendo que será un desafío, especialmente dada nuestra mudanza. Pero estamos juntos y, sabes, por extraño que parezca, lo único por lo que le agradezco al Señor es por ese envenenamiento. Así que ahora valoraré cada momento que pase contigo. No quiero perderte de nuevo».
Las lágrimas de felicidad brotaron en los ojos de Ramona y abrazó y besó a su esposo con fuerza. Nicolás vendió su negocio cuando su nuevo hogar con Ramona estuvo completamente amueblado y listo para habitar. La pareja organizó una cena de despedida con los empleados de Nicolás. Lamentaban perder su empleador ya que se habían convertido en amigos a lo largo de los años. Sin embargo, no intentaron disuadirlo de su decisión. Además de establecer su nuevo hogar, Nicolás encontró trabajo en la nueva ciudad y Ramona, además de hacer repostería en casa, asumió trabajos a distancia. La pareja se mudó a su nuevo hogar y comenzó su nueva vida. El lugar era acogedor y hermoso. Fuera de las ventanas había un exuberante bosque verde con rayos de sol que ocasionalmente se filtraban entre los árboles. De vez en cuando veían ardillas o erizos en el césped. Nicolás pensó que era mejor mirar este paisaje que los rascacielos de la ciudad. Por la noche, la feliz pareja se acomodaba cómodamente en el sofá junto a la chimenea. Nicolás acariciaba suavemente el vientre de Ramona. Ya tenía 4 meses de embarazo. «Todo estará bien», pensó Nicolás. Varios años después, Ramona y Nicolás estaban sentados en la terraza. Su pequeña niña estaba jugando con una pelota en el césped y luego les preguntó a sus padres si podían pasear por el pueblo. Nicolás fue con ella, ya que su trabajo se lo permitía. Era trabajo remoto con un horario flexible. Ramona sonrió con cariño mientras los observaba a ambos y acariciaba suavemente su vientre. Estaba embarazada de su segundo hijo, esperando esta vez un niño. Todo resultó no ser tan aterrador como Nicolás había temido. El embarazo de Ramona avanzó sin problemas, dio a luz a tiempo y sorprendentemente su salud mejoró y se enfermó con menos frecuencia. Hubo algunos meses sin dormir, pero esa fase pasó. Natalia sentía un profundo afecto por su nieta a pesar de la distancia. Visitaba a su hija y yerno con frecuencia e incluso planeaba mudarse más cerca de su familia en la misma ciudad. También estaba cansada de la ciudad antigua. La vida de la pareja había cambiado un poco sin su negocio, aunque su riqueza no era tan sustancial como antes, estaban lejos de ser pobres. Lo más importante es que estaban vivos y saludables y nadie los amenazaba más. Debido al nacimiento de su hija, tuvieron que posponer los viajes internacionales durante 3 años, pero luego esta tradición se reanudó. En Italia pusieron a su hija en esquís para aprender a esquiar al igual que sus padres. Pronto asistiría a una escuela ubicada no lejos de la casa. Era una escuela pequeña, pero los lugareños hablaban bien de ella y la niña ya se había hecho amigos en la ciudad. Llamaron a su hija Zenfira. Ramona sabía de la gitana que la había salvado con su lectura del futuro y lamentó no poder volver a encontrarla. La pareja decidió nombrar a su hija en su honor para que siempre la recordaran. Nicolás caminaba detrás de su hija, que saltaba y bailaba por el camino. Se distrajo momentáneamente con un mensaje en su teléfono y cuando levantó la vista, vio a Zenfira hablando con una mujer desconocida sentada junto al camino que parecía ser una mujer sin hogar. Preocupado por su hija, Nicolás se apresuró hacia ella. Se sorprendió cuando vio a la mujer con la que su hija estaba conversando. «Permítanme presentarles a mi tocaya». Zenfira, la gitana, rió. No había cambiado con los años, el mismo cabello negro y voluminoso, una hermosa figura, los mismos vestidos y una diadema con monedas. Nicolás le preguntó sobre su vida, a lo que la gitana respondió que no se podía quejar. Había venido a esta ciudad porque en la ciudad antigua empezaron a alejar y capturar a los gitanos, supuestamente por robos y hurtos. Comentó que había hecho lo correcto al irse. «Las cosas se están poniendo feas allí», agregó. «Quería encontrarte y ayudarte con vivienda y trabajo», comenzó Nicolás. «No, hijo, no necesito nada. Ya me has compensado lo suficiente», respondió la gitana con un gesto señalando a la pequeña niña. «Además, nosotros los gitanos somos un pueblo libre, viajamos constantemente. Nuestro trabajo es bailar y entretener a la gente. Tengo lo que necesito. ¿Y tú?», le preguntó a Nicolás, aunque como vidente ya sabía la respuesta. Nicolás sonrió mientras miraba a su hija y respondió. «Sí». La gitana asintió aprobadoramente. Zenfira, la hija que había estado escuchando la conversación, le preguntó a su padre si conocía a la señora.
Nicolás le explicó que una vez había salvado la vida de su madre, lo que conmocionó mucho a su hija, especialmente cuando se dio cuenta de que tenía el mismo nombre. Abrazó a la mujer, quien respondió con ternura y calidez. Nicolás invitó a la gitana a que viniera a su casa, especialmente porque su esposa quería conocerla. La mujer los acompañó hasta la puerta, pero no entró más allá de su patio por cortesía. Nicolás llamó a su esposa y Ramona quedó encantada de conocer a la gitana, agradeciéndole por salvar su vida. Más tarde, Nicolás y su hija entraron en la casa, mientras que la gitana, guiñando un ojo a Ramona, le dijo en voz baja que daría a luz a un niño. Ramona estaba muy feliz. Nicolás insistió en que la gitana se uniera a ellos para comer y ella aceptó. Durante la comida, la pequeña Zenfira preguntó si podía convertirse en gitana, lo que provocó risas de todos. Zenfira, la gitana, le explicó suavemente que no había nada divertido en eso. Apenas había comida, viviendas limitadas e incluso si bailabas y cantabas bellamente, no había garantías de que te pagaran. La gitana también señaló a la niña que tenía padres maravillosos a quienes debía escuchar. La pequeña Zenfira prometió que lo haría. Zenfira, la gitana, no se había equivocado. 4 meses después, Ramona dio a luz a un hijo y lo llamaron Flavio en honor a su padre. Nicolás estaba en la cima de la felicidad. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.